Bueno, quiero que nos metamos ahora en algo que hace algún tiempo hablamos bastante, porque fue un conflicto judicial y hubo algunas situaciones que repercutieron en toda la región. Me estoy refiriendo a algo que sucedió en Corfo hace años. Y hay una sentencia reciente dictada por la justicia que rechazó la demanda que el consorcio hidráulico había iniciado contra Corfo, confirmó el acto administrativo resuelto por Corfo dentro de las facultades y ratificó las atribuciones que brinda la ley de control y fiscalización sobre el consorcio o el ente consorcial. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a buscar también algo de memoria dentro de todo, porque ya pasaron algunos años y por ahí hay gente que no recuerda bien qué sucedió, pero vamos a charlar con Ramiro Vergara, que es el máximo responsable, el administrador general de Corfo, y lo tenemos en línea. Ramiro, buen día. Gustavo Bosch con FM de la Costa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, Ramiro. Bueno, en principio recuérdenos y recuerde a la gente qué pasó en ese momento y cuándo fue en Corfo exactamente. Bueno, la sentencia se refiere a la resolución 36 del año 2023, que fue realizada en marzo del 2023. Venía esta resolución a resolver una asamblea que se había realizado en febrero del año 2021, pero todo respecto del ejercicio contable del 2019 y 20. El ejercicio entre junio y julio, junio del 2019 y julio del 2020 del consorcio hidráulico. Ese ejercicio se presentó ante los consorcistas en una asamblea en febrero del 2021, y ahí en esa asamblea, bueno, se planteó un cambio rotundo, digamos, respecto de lo que se venía trabajando. Concretamente, el destino de los fondos que había recaudado en ejercicios anteriores, consorcio hidráulico, aprobados por Corfo, por la administración anterior de Corfo. En esa asamblea se plantea destinarlo a otros objetivos, digamos, dentro de la zona de riego, pero a otros objetivos, rescindir convenios con Corfo, y bueno, hacer una serie de planteos que no estaban dentro de lo que se había previsto cuando el momento que se recaudan esos fondos. Entonces, a partir de esa situación, bueno, genera obviamente nosotros una administración que entramos en noviembre del 2020 y nos encontramos con ese planteo que también hay que decir, cuando nosotros ingresamos a la administración de Corfo, Corfo venía de una situación de una denuncia contra funcionarios anteriores, de la gestión anterior, la renuncia y demás. Entonces, bueno, no era una situación fácil en un momento de alta conflictividad, pero bueno, este planteo nos agarra a nosotros en una situación que cambia totalmente lo que se venía haciendo habitualmente, digamos, con las contribuciones. O sea, se aprobaban contribuciones para comprar máquina, por ejemplo, y luego se compraba la máquina. Bueno, en esa asamblea del año 2021, de febrero del 2021, el planteo es totalmente distinto, que se le hace desde el directorio a los asambleístas, y luego se trae a Corfo, porque Corfo tiene que aprobar esa asamblea. Nosotros la estudiamos, la evaluamos, tratamos de buscar consensos para que lo que se plantee no esté fuera de la reglamentación y que además se pudiera llevar a cabo, ¿no? Porque habían algunos planteos respecto de proyectos para ejecutar con fondos que todavía no se habían recaudado. Concretamente se proyectaba hacer determinadas cosas con fondos que dependían de la aprobación de Corfo, pero a la vez se rescindían todos los convenios con Corfo, que es una de las condiciones para poder recaudar. Entonces, era como proponer algo que no se iba a poder ejecutar, y el que iba a tener que decir que no era Corfo. Entonces, ahí intentamos por todos los medios de buscar el diálogo y tratar de hacer convenios para poder hacer reales, digamos, esos proyectos, que los fondos que ya estaban recaudados se inviertan en lo que se había previsto. Eso los abogados de Corfo, porque esto se llevó al plano judicial, pero también hubo una interpretación previa donde se planteó esto mismo que hoy el juez está ratificando. O sea, se planteó que los fondos
que habían sido recaudados con un objeto no se podían utilizar para otro objeto, sino que son con fines afectados, como dicen los abogados. Ujú. Así que bueno, durante un año y medio aproximadamente hicimos una auditoría y pedimos algunas explicaciones y después se resolvió finalmente desaprobar el balance, estado contable, asamblea y el proyecto, con una resolución que fue la resolución 20 del 2023. Esa resolución también llamaba a asamblea, Ujú. que es lo que corresponde de acuerdo al estatuto del consorcio y que corresponde a Corfo como autoridad de agua. Llamamos a una asamblea, esa asamblea se realizó el 14 de febrero del 2023 y después de esa asamblea se resolvió que es la resolución 36 en cuestión. La resolución 36 finalmente aprueba el balance y estado contable porque se pide en esa asamblea explicación respecto de algunos gastos que nosotros considerábamos que no eran el objeto de los fondos. Hay algunas facturas que eran de proveedores que no estaban inscriptos claramente, digamos, en algo que tuviera que ver con el sistema de riego. Se paga algunas comisiones por la compra de camioneta. Se paga, bueno, informes que se podrían haber obtenido de manera gratuita. No, hay una serie de observaciones que nosotros hacemos que son claramente de la gestión, que no tienen que ver con lo contable. Eh, y bueno, estos cuestionamientos son planteados en una asamblea, claramente los plantea Corfo, el directorio del consorcio da las explicaciones correspondientes, se resuelve y se aprueba el estado contable y los balances y se hacen observaciones en la resolución 36. No sé si Ujú. me seguís, Gustavo, Sí, es sí. largo el tema. No, está bien, vamos Bueno, bien. Sí. se hacen observaciones y hasta ahí veníamos, digamos, en la normalidad del tema, porque a partir de ahí, nada, se tenía que cumplir con esas observaciones y seguir adelante. Bueno, en agosto del 2023, casualmente 90 días hábiles después de que se dictó la resolución, que es los días administrativos en los que pueden recurrirla en el contencioso, el 16 de agosto o 14 de agosto, plantean la judicialización. Se hace una conferencia de prensa del directorio del consorcio, una especie de conferencia de prensa que salió por Facebook en vivo, diciendo que Corfo no podía inmiscuirse en los gastos que tenía el consorcio, que era excesivo lo que estábamos pidiendo, que no teníamos que tomar decisiones, digamos que, o sea, el planteo era que nosotros, que desde Corfo lo que se estaba haciendo era inmiscuirse en temas que no le correspondían. Ujú. Entonces lo judicializan, en primera instancia va al contencioso de Bahía Blanca, tarda un tiempo en resolverlo, va a la Cámara de Mar del Plata, y vuelve la Cámara y se lo da al juez de Azul. En todo este trayecto, estamos hablando del 16 de agosto del 2023, y hoy estamos a 17 de junio del 2026. Sí. Finalmente, el juez de Azul resolvió que lo que nosotros estábamos planteando no era ni inmiscuirnos en cosas que no nos competían, ni que los estábamos desfinanciando, Ujú. ni que era una decisión arbitraria por parte de este administrador, porque también se dijo, basado en ese argumento, digamos, y en el curso hasta que se resolvió la cuestión legal, muchos voceros del consorcio, allegados al directorio y demás, que nunca quedaba muy claro, salieron por distintos medios a decirle a la opinión pública que era una decisión arbitraria de este administrador o de algún abogado del administrador o de determinada cuestión. Que en realidad lo que nunca fue así, obviamente, pero bueno, hay un juez que claramente dice que no hubo ni abuso de poder, ni desvío de poder, ni de financiamiento, sino que lo que se hizo fue fiscalizar y controlar normalmente como Ujú. lo tiene que hacer el organismo Corfo. Bien. Entonces, hay un planteo judicial, obviamente, que está, digamos, todos tenemos derechos a hacer los planteos si no estamos de acuerdo con algo, y en eso no hay discusión, está clarito. Y la justicia tiene sus tiempos, y todos lo sabemos y los respetamos. Bueno, ya está. Un juez decidió sentenciar esta cuestión, y de acuerdo a lo que dice la ley, a lo que decían los abogados de Corfo, y ahora hay que ajustarse a derecho y,
y mirar para adelante en cuanto a la relación de los planteos, sobre todo los planteos legales, ¿no? Ujú. Porque si bien el consorcio hidráulico ha tenido durante mucho tiempo un protagonismo en los medios por esta cuestión, la realidad es que el consorcio, el fuerte, tanto de Corfo como del consorcio, es la cuestión técnica, operativa y de mantenimiento del sistema de riego. El productor lo que quiere es que el sistema de la red secundaria, la red principal, eh, que su contribución se vea reflejada en mejoras para del sistema de riego. Ujú. Digamos, no que se hable en la opinión pública del conflicto consorcio hidráulico, de conflictos judiciales y cuestiones por el estilo, sino que se hable de obras, de impermeabilización, de las cosas que necesita la zona de riego para que el agua llegue de manera correcta a la parcela del Bien. productor. Ahora, Entonces, bueno, sí, no creo lo que es. esto trae un Claro, poco de ahora, luz. ahora me quiero meter en el tema ese, bien de la producción, brevemente, pero para terminar con el tema este judicial, recordamos todos, creo que fue de acuerdo a lo que venía diciendo usted y algunos archivos, 2023, cuando tomaron el consorcio y que la policía, bueno, esas imágenes que se recuerdan, y ahí estaba también alguien que, tengo entendido, corríjame si no es así, que ahora es concejal y lo vemos seguido por estos lugares, Luciano Príncipe, creo que era el líder del consorcio en ese momento, o me equivoco, y si es así, ¿cómo es la situación de Príncipe con Corfo en este momento? Luciano Príncipe no tiene nada que ver con Corfo, hoy es concejal electo del Partido de Patagones, y en ese momento de los ejercicios que estamos hablando y que están en cuestión, él ejercía la presidencia de manera ilegal porque no cumplía con los requisitos. Justamente en abril del 2021 el mismo Consejo Consultivo decidió su cese porque no cumplía con los requisitos. Durante 6 años estuvo en un cargo de manera irregular, si querés, contra la reglamentación. Y bueno, dejó estas cosas también, ¿no? Esta administración eh, con algunos grises, con cosas oscuras que no están bien explicadas. Bueno, ese fue su paso por el consorcio hidráulico. En cuanto al administrativo, estoy hablando, porque Ujú. claramente llegamos a una situación de conflictividad respecto de estados contables, estamos hablando, no estamos hablando de funciones, estamos hablando de estados contables, de fondos, hay un fondo de máquina concretamente, que el consorcio había recaudó en esos momentos, en ese ejercicio, y que aún estarían resguardados en una caja de seguridad y por los cuales nosotros también le estamos pidiendo información, que es algo que también el juez expidió. Ujú. Esto no salió tan en noticias, digamos, ni tan a la luz, pero también se expidió respecto de ese tema. O sea, hace muy poco dictamos una resolución pidiendo información sobre ese fondo, que también se recaudó en ese momento, eh, para tener la trazabilidad porque tenemos concretamente la pregunta de varios productores que dicen, yo en el 2019-20 pagué una contribución por un fondo de máquina y la máquina no estaba. Y bueno, esos fondos estarían en una caja de seguridad a cargo del directorio del consorcio hidráulico. Entonces pedimos una información. Ante la resolución que les pide de información, ellos, o sea, la asesoría legal del consorcio les propone hacer una medida cautelar, digamos, para que no se pueda pedir esa explicación, digamos, entendiendo que lo que se estaba haciendo era pedir explicaciones sobre algo que el juez todavía no había resuelto. El juez le dice que en realidad no corre la medida cautelar porque lo que se está pidiendo es información y que Corfo tiene atribuciones para pedir información, y después termina resolviendo sobre la cuestión de fondo, que es la 36. Ujú. Entonces, yendo un poco más a este personaje que hoy es concejal, bueno, eso es lo que dejó, digamos, acá en la zona de riego. Se utilizó, por supuesto, este argumento y esta cuestión que te comentaba anteriormente, de decir que las decisiones pasaban por una sola persona, de que se atacaba, de que se quería destruir, que se quería sacar algo al consorcio hidráulico de los regantes. Se utilizó ese discurso
justamente en septiembre del 2023, luego de la judicialización de este tema en agosto, en septiembre tuvo su punto máximo el conflicto, donde hicieron una manifestación y tomaron el edificio un grupo de productores, que no eran productores, sino muchos eran empleados de algunos autoconvocados que decidieron tomar el edificio por la fuerza, violentamente, y participaron adentro de actos delictivos, donde entre otras cosas taparon las cámaras de seguridad. Bueno, una cuestión que hoy está en la justicia penal, y que tendrá que resolver la justicia penal también en su tiempo debido. Uh-huh. Nosotros hemos aportado toda la prueba necesaria, porque adentro del edificio hay cámaras de seguridad que fueron tapadas. Uno no entra en una manifestación a reclamar algo y tapa las cámaras de seguridad. O sea, si tapa las cámaras de seguridad es para cometer algún delito, claramente. Y además faltaron cosas. Faltó una computadora, documentación, escrituras, resoluciones. Bueno, todo eso está en la justicia penal hoy, en la ayudantía fiscal de Villarín. Bueno, parte del argumento del argumento, lo que se utilizó como argumento para llevar a una situación de conflicto y que muchos productores vieran a Corfo como un enemigo, fue esta cuestión, de que se están metiendo, nos quieren sacar fondos, nos quieren sacar máquinas. La realidad es que nunca fue eso. Nosotros siempre lo aclaramos por escrito, lo aclaramos en asambleas, pero bueno, evidentemente hubo una fuerte intención de llevar el conflicto y hacerlo duradero en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy creo que esta resolución del juez un poco da claridad, sobre todo a los productores que quieren acercarse, porque muchos productores se quieren acercar a la vida institucional de Corfo, del consorcio, pero bueno, en una situación de conflictividad, con juicios de por medio, y todo este tipo de cosas, nadie quiere hacerse más problemas de lo que ya tiene. Entonces, también se alejó mucha gente que es valiosa para la zona de riego, y bueno, un poco el hecho de la sentencia de hoy trae un poco de claridad y de seguridad, y nosotros justamente lo que queremos es que desde el directorio del consorcio hidráulico se tome conciencia de esto, se ajusten a derecho y que nos pongamos a trabajar por el productor, que lo que quiere es ver obras, impermeabilización y no toda esta situación judicial y conflictiva, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Ramiro, muchas gracias por atendernos y contarnos todo esto, muy amable. Bueno, gracias a vos, Gustavo, por darme el lugar, y un saludo a toda la gente de Patagones, especialmente. Igualmente, Ramiro Vergara, el titular de Corfo Río Colorado, contando de estas situaciones judiciales que vienen de hace años, y que también involucran, como él lo mencionaba y lo recordábamos de esa época, incluso al ahora concejal de La Libertad Avanza, Luciano Príncipe.